Olá, boas noites, ou boa nit. Olá, senhor Pedro Salazar. Hola a todos, con gusto estar con ustedes hoy en esta charla, entrevista. Boas tardes aí, não? Buenas tardes, sí, acá son las 2 de la tarde, hora Vale, Bogotá, Colombia. aqui são as 8h15. Ah, bueno, Pedro Salazar é um grande diretor de teatro, diretor de ópera e diretor de teatro musical. Em 2008 tinha passado por aqui, por o Festival de Almagro, com nada mais, nada menos que com um Shakespeare, com um Macbeth. Não? Eu recordo sempre aquela frase, salve Macbeth, Macbeth. As brujas, não? De Macbeth. Pedro, eu vou começar por uma pergunta um pouco repetitiva, não direi retórica, pero repetitiva, que ao largo desses meses, fui colocando aos colegas invitados aqui ao Esperando a Godot. Quem foi Pedro Salazar dentro deste processo que estamos aún vivendo de la pandemia? Bueno, creo que soy distinto ahora que al principio de la pandemia, ¿no? Al principio de la pandemia me sentí mucho más encerrado. Teníamos muchos proyectos, había una obra de teatro musical que teníamos en Bogotá en plena temporada. Estaba a punto de partir para Manaus, Brasil, a hacer Peter Grimes en el Festival Amazonas de Ópera. Entonces todo se canceló y yo estuve en el campo mucho tiempo y decidí como mirar hacia adentro, ¿no? Encontrar el teatro interior. Estuve dando clases virtuales a mis estudiantes de actuación y de teatro durante esa temporada y realmente buscamos fue crear imágenes al interior de cada uno, buscar ejercicios de visualización, trabajar con imágenes y descubrir el espacio interior, ya que el espacio exterior estaba de alguna manera bloqueado, ¿no? Y a partir de eso logramos construir. Hablo de mis clases porque el ejercicio profesional ha estado parado este año. Y para mí, pues fue un ejercicio de introspección esos meses, de confrontar el miedo, de repasar también la memoria de mi vida. Fueron unos meses en los que volvían personas que había olvidado, habían pasado por mi vida, volvían sucesos, volvían sensaciones que había olvidado, sueños que tenía perdidos y que me llevó también, fue una época que me llevó a reconectarme con el teatro que yo quiero hacer, ¿no? A veces en el ejercicio profesional entras en un ejercicio mecánico, en un ejercicio pues un poco como si fuera algo normal y hacer teatro es algo extraordinario. Entonces me llevó a querer buscar cuál es ese teatro, o por lo menos intuir qué es lo que quiero hacer, cuál es el teatro que me voy a replantear para el futuro post-pandémico. Eh, Ahora, varios meses después, esas preguntas no son tan importantes, ¿no? Siento como que se ha establecido una nueva rutina dentro de la normalidad, pero siento que haber pasado por ese momento fue importante para este nuevo proceso, para este trabajo que ya está comenzando en este año, con nuevos sueños y nuevas miradas, con la misma incertidumbre del año pasado, pero y sobre todo sobrecogido por lo que sucede, ¿no? Porque estamos cerca de la muerte, estamos, pues por lo menos en Colombia, cada vez se cierra más el círculo pues de la muerte o de la enfermedad, entonces vuelve el miedo, pero eso hace que nos sacudamos y que algo tremendo pase al interior para buscar hacer un teatro que de alguna manera se ha purgado, ¿no? Esto es volviendo a Artaud, a esta idea de la peste y cómo nos sacude como sociedad hasta el punto en el que no queda sino lo que somos, ¿no? No te digo que haya llegado a descubrir lo que soy verdaderamente, pero creo que este tiempo me ha servido para eso. Ha sido también un lujo tener tiempo y tener el espacio para buscar el silencio en este momento. Curioso, tenho uma sensação que, de alguma maneira, bueno, sensação não, que talvez certeza de que este processo de la pandemia provocado, de alguma maneira, uma certa ruptura na reflexão com os profissionais do teatro,
he escuchado ao largo desses, talvez, quase um ano, a necessidade da renovação, de que o teatro estava muito encasilhado, que o teatro estava... alguns criadores que passaram por aqui, que se estavam repetindo, que necessitavam inovar, que o teatro necesitava ser uma reflexão. É um pouco isso que tu está tentando colocar? Sí, yo creo que es eso, y también qué es lo que me conecta a mí con el teatro, cuál fue el impulso mío para yo estar en el teatro, ¿no? A veces te pierdes de ese impulso, te pierdes, ¿por qué? Porque estás trabajando rutinariamente en el teatro comercial o porque estás alineado con unos ciertos valores teatrales del momento, de la corriente del momento, y sientes que debes responder a ellos, ¿no? A veces porque no te alcanzan las horas para trabajar, entonces no alcanzas realmente a disfrutar el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, yo ahora pues tengo mucho agradecimiento hacia las horas en las que sí he podido hacer teatro Shakespeare o teatro en el que estamos buscando algo nuevo, incluso teatro comercial, ¿no? Me acuerdo de esas temporadas largas que ha habido en el teatro comercial con públicos de 700 personas riendo a carcajadas, y pues eso también era una maravilla, ¿no? O sea, eso que se instalaba como algo cotidiano, como, ¿no? El teatro de temporada, pues, era una maravilla, ¿no? Entonces, es eso. Por otro lado, por ejemplo, no me ha interesado mucho el teatro de manera virtual. Me ha tocado acudir a él porque soy profesor y tenemos que dar las clases y tener resultados. Pero un actor no se entrena de manera virtual, ¿sí? No hay forma de responder, de recibir, de sentir al otro en presente, de oler al otro. Eso no sucede de manera virtual. Y hay algo del ejercicio en presente que me interesa a mí, que solo sucede ahí y que el espectador dando su atención hace que algo suceda, ¿no? Eso no sucede con el teatro virtual y con pues no sé hasta qué punto pueda suceder. Entonces, digamos que no estoy buscando innovar en formatos audiovisuales el teatro. Creo que si yo fuera a hacer algo audiovisual, buscaría acercarme más al lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero creo que sí es un tiempo de pensar cuál es esa voz interior, ¿no? ¿Cuál es el teatro es una luz en un espacio oscuro, de alguna manera, y eso para mí es una analogía del espacio interior de uno, de la imaginación, de la visión de cada uno de nosotros que es única, de esa visión que además también se cultiva. Entonces, quizás también se cultiva, porque también a veces vivimos tan rápidamente en el capitalismo rápido, en el buscarse la vida, en la necesidad de tener éxito o de hacer un teatro que de verdad sea importante, que de verdad cambie el mundo, y se nos olvida es cultivar esa visión que permite que ese teatro que sea el teatro que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el viaje de esta pandemia para mí. No te digo que no me canse de mí mismo, me canso muchísimo de mí mismo, de buscar una visión interior, de tratar de estar bien. Me canso también por ejemplo, de como profesor, de tener que guiar, que buscar soluciones en este tiempo, de ser más fuerte, de estar disponible para los estudiantes, ¿no? Eso ha sido difícil, pero no se ha acabado, entonces hay que buscar la motivación, y yo creo que en la imaginación, en el ejercicio, en el cultivar eso, pues ahí estamos, ¿no? Es curioso porque cuando yo miro la historia del teatro, hay épocas en las que el teatro se concentra en ser más objetivo, ¿no? A fijarse más en la realidad, en lo que está sucediendo, en lo que el realismo, el naturalismo, ¿no? Brecht, ¿no? De la necesidad de tener una visión política, ¿no? Y luego hay momentos que son más subjetivos, ¿no? Vamos al romanticismo, vamos al simbolismo, ¿no? Y creo que este tiempo, como he estado lejos de la gente y lejos de la calle, ¿no? Me permití entrar como en ese camino de mi subjetividad, que es lo que me gusta, ¿sí? No tiene que ser inteligente, no tiene que ser interesante, no tiene que ser intelectualmente justificado, sino que es que soy yo, ¿no? Y eso no es fácil, y me parece que es interesante, ¿no? Y vamos a ver cómo cambia mi trabajo después de la pandemia, ¿no? Pero se trata de que sí haya un cambio. Creo que gran parte de la dificultad de este tiempo es que el cambio es muy fuerte y nos asusta mucho ese cambio, ¿no?
Entonces hay que arriesgarse a dar ese salto, creo yo, ¿no? Ah, después hablaremos sobre la escenificación virtual. Havia comentado antes sobre da classe, tu está dentro de uma universidade, né? Sí, Tu vive entre a teoria e a prática, isso é muito, exacto. isso é muito importante. Independente de desenvolver um trabalho dentro de novas propostas, dentro da universidade e também ao teatro comercial, tu se sente de alguma maneira que hace parte da cocina do laboratório do teatro? Yo pienso que sí y pienso que hacemos parte también de del movimiento teatral de acá, de Bogotá, ¿no? Que está en constante transformación y que está efervescente en este momento, ¿no? Entonces me siento parte de ese diálogo y pues parte del proceso que llevamos con los actores, pero también parte de una dialéctica constante que hay entre los creadores de mi país o de mi ciudad sobre todo, ¿no? O teatro Entonces siento, de Latinoamérica é muito dinâmico nesse sentido, não? sí, es muy dinámico. A mí me Teve parece cada que es muy interesante Latinoamérica. A mí no quisiera vivir en otro lugar que no fuera Latinoamérica o que no fuera Colombia en este momento, a pesar de las dificultades que traen nuestros países y todo. Creo que aquí está la vida. Seguramente en un año me verás en España buscando otra, sí, pero vivo muy feliz acá, lo Pode encuentro muy passar por Barcelona, estimulante, não? sí, sí, me paso por allá, lo encuentro muy estimulante y me parece pues, tengo como más que un compromiso de transformación, me siento parte del movimiento y me siento parte de acá. Y me encanta lo que pasa con las generaciones, con el legado que recibió de las generaciones anteriores y veo nuevos creadores haciendo cosas fabulosas. Entonces es lindo estar en el Teatro Bogotá. Ano passado, em um festival Grec de Barcelona, organizamos com o Teatro Tarantana e com a Fundação La Maldita Vanidade de Bogotá um espetáculo que estreou em 2019, creio, primeiro em Bogotá, e que foi a Noite Sem Tempo. Ajá, no la he visto. Esa E, es de los trabajos de e, Maldita que no he visto. e estrenamos aqui de maneira virtual por la pandemia em ao Teatro Grec. Creio que este ano, se tudo funciona, creio que se poderá ser de maneira presencial, Presencial, não? fabuloso. Eu tenho bastante dentro, eu coordeno um coletivo de criadores ibero-americanos, onde há Ajá. muitos criadores de Colômbia, muitos criadores de Colômbia. Agora sim, falamos sobre tu comentava sobre que não havia subido ao carro da virtualidade. Jorge Dubate e em um meio de quando que foi o mês de abril, maio mais ou menos, quando tudo estava muito revolto com a pandemia, tudo era muito novo. Ele isso na reflexão e uma charla onde participava Rafael Spengenburg, Maru Bustamante, vários pensadores do teatro argentino que me gusta llamar escenificación, la escenificación en las pantallas, ¿no? Era una síndrome de la ausencia de la presencialidad, ¿no? Tú como ha observado esse impulso, essa necessidade de parte do coletivo, dos colegas do Grêmio, entrarem ao streaming, subirem ao streaming. Es que me preguntas qué pienso de eso, como de cómo lo recibo. Tu reflexión como creador, como docente, Pues mi como... reflexión como creador es, o sea, yo creo que se pueden hacer cosas nuevas. Yo creo que este tema del trabajo de teatro virtual ha abierto nuevas puertas. Sí, la clase básica que yo doy de teatro, que es una clase de movimiento y sensibilización, terminó siendo virtual y los resultados fueron sorprendentes. Sí, pero yo no lo llamaría teatro. A mí me parece que es algo nuevo. Son como unos videoensayos, sí, en los que está en juego nuevos lenguajes, estamos entrecruzando disciplinas y por qué no, me parece súper interesante, sí. Ahora, que le quisiera dedicar mucho tiempo a eso,
no sé, no, a mí me gusta el teatro, a mí lo que más me gusta del teatro es el ensayo en vivo, ¿sí? Y eso a mí me hace falta. Entonces, este semestre estamos buscando la forma de trabajar con un grupo de 4 actores en una obra que podemos montar entre los 4, somos amigos, lo podemos hacer aquí en la casa, sí, como es algo que podemos manejar y de pronto tener un resultado en unos meses y dedicarnos a trabajar, a ensayar, pero para mí el ensayo es fundamental, ¿no? El tema de la preparación previa. Hay cosas fabulosas que han subido mis colegas de teatro en esta época y las he visto, sí, las he visto y las he disfrutado, ¿no? Pero es un formato más corto. En la casa uno tiene la atención en 10.000 otras cosas porque pone las cosas mientras está cocinando o sube alguien o mi novio llama o timbran, ¿no? O está uno haciendo otra, sí, no es lo mismo. A mí me hace falta el ensayo, a mí me hace falta, y yo sé que podemos ensayar por Zoom o podemos, ¿por qué no? Gracias a Dios tenemos estas herramientas para hacer cosas, pero yo sí aspiro al día en que nos podamos volver a ver, a ensayar juntos, así como fue verdaderamente fabuloso volver al teatro en vivo. María Adelaida Palacio hizo una obra que estrenó y escribió y pude ir al estreno en el Teatro Nacional en Bogotá. Muy poca gente, pero fue muy lindo estar ahí y presenciar de nuevo un estreno con un público, ¿no? Ela está com nós outros também em o coletivo, a Maria Adelaida, Sí, ¿no? genial, María Adelaide. Sí, es genial. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad de encontrar nuevas cosas. Seguramente se abrirán nuevos lenguajes, pero para mí el teatro se hace en el ensayo, ¿no? Y claro, hay gente que sí se ha podido reunir a ensayar. La maldita vanidad ha generado obras ensayando bajo sus protocolos de seguridad, pero cuando el público está invitado a compartir la intimidad del actor, justo después de un ensayo es diferente a cuando tú lo recibes pregrabado. O teatro exige o presencial, não? E tampouco esta proposta do streaming não é teatro, mas tampouco é cine. E creio que em época de Netflix é muito difícil, se não é uma boa produção, é muito complicado competir Sí, com claro, Netflix, não? sí. No, y además tienes que saber, o sea, tienes que encontrar lenguaje de cámara, tener una iluminación mínima, ¿no? Hay muchas cosas de teatro que se están presentando que parecen televisión colombiana hecha en 1982, ¿sí? Porque es una iluminación, unos muebles, todo oscuro, y sí, pues muy interesante la suspensión de la realidad, sí, pero pues sí es difícil, ¿no? Yo prefiero el teatro en el que no hay que presentar, en el que no hay que acercarnos tanto a la realidad, en el que podemos sugerirla. De pronto podemos buscar otra forma de hacer eso con la cámara. La sensación del espacio, la sensación de energía del actor es diferente. No sentimos al actor de aquí para arriba, sino completamente en el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? A veces me pregunto si la pandemia está acá para quedarse o si esto se va a demorar. El rector de nuestra universidad, que es experto en salud, en un principio dijo, para volver a la normalidad puede tomar 10 años, ¿no? Esperemos que no sea así. Te pregunto, ¿qué es la vida? ¿Una ilusión, una sombra, una ficción? ¿Cómo se traduce esta reflexión de Calderón de la Barca en momentos de pandemia en los días de hoy? Pues yo creo que es eso, yo creo que esa visión, esa capacidad de soñar, ¿no? O de crear realidades, pues es muy curioso, esa pregunta es muy curiosa en este momento en el que está tanta gente viviendo realidades paralelas, ¿no? En el que hay gente que, pues vimos lo que pasó en el proceso electoral en Estados Unidos, en el que hay gente que vive con hechos fabricados a partir, y los cree, ¿no? Hay gente que vive pensando que tiene un ancla en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida? ¿Es una ilusión? Quizás sí, y nos está mostrando pues, cuán efímera es la vida, ¿no? Cuán rápido se puede ir la vida, la cercanía de la muerte, ¿no? Mucha gente dice, yo no creo que la pandemia sea verdad, esto es fabricado, no creo en las vacunas, esto es fabricado por el hombre. Yo me pregunto, ¿será que el hombre sí tiene la capacidad de controlarlo todo? Yo no creo que el hombre sea capaz de generar una vacuna para imponerla en la humanidad y controlar al hombre.
Sí, precisamente creo que la pandemia nos ha hecho parar y darnos cuenta de eso, que somos humildes frente a la naturaleza, pero sí tenemos esa capacidad de soñar, ¿no? En estos tiempos que hemos dormido más, que hemos estado más encerrados, hemos ido a nuestras peores pesadillas, a nuestros peores miedos, las hemos invocado como imágenes internas, ¿no? Y hemos tenido momentos también de iluminación y de esperanza y de luz, ¿no? O de pronto ideas brillantes que llegan. El tiempo, el parar nos da eso, ¿no? Es el hecho de parar, de que haya un quiebre, en el flujo, hace que todo se renueve, que todo se repiense. Entonces, volviendo a lo que dice Segismundo en La vida de sueño, pues ¿qué es la vida? ¿No? ¿Es esa realidad o yo puedo también aportar a construir ese sueño de realidad colectiva desde las imágenes o desde la imaginación, desde lo que mi fantasía va a promover, ¿no? El teatro es un poco eso, es ese espacio oscuro que se ilumina para que algo aparezca, como en la memoria o como en la visión interior, ¿no? Y creo que por ahí estoy como conectado en este momento con la pandemia. Eso me ha servido de alimento para pasar la pandemia y para seguir de alguna manera en una especie de ejercicio teatral que es de pronto más meditativo y más hacia adentro, ¿no? Então, conecto outra pergunta com tua reflexão. Has leído durante a pandemia muitos clássicos? No, No. no he leído tantos que he leído durante la pandemia. Durante la pandemia he estudiado cosas muy extrañas, ¿sí? He Por estado, ejemplo? he estado estudiando un libro que es como uno de los clásicos de la cabala judía que se llama el Zohar, que fue escrito en España, en Castilla, en el siglo XII, en arameo, ¿sí? Y es Buscarei. un libro, sí, con Z-O-H-A-R, y es Sim, parte como de esta la Cabala. iluminación mística judaica que se dio en Castilla antes de la expulsión de los E judíos, como se llama o ¿sí? livro? Zohar, es Vale. Zohar. Y entonces es un libro muy extraño porque lo escribe es un grupo de gentes, pero es sobre todo un tipo que se llama Moisés de León, de Castilla, ¿sí? Y lo escribe en arameo, que es un idioma que no existe o que no sea, de 1000 años atrás. Es como si tú Aramaico, ¿no? arameo, es como si tú te Sí, sientes a escribir un libro en latín hoy en día, ¿sí? sí, que era Pero, anterior. y es comentario sobre la Biblia, como comentario sobre el Torá, pero a partir de interpretaciones de la imaginación y de esta idea de la luz interior. Por ejemplo, he estado estudiando eso yo no soy religioso, ni soy judío, ni nada, ¿no? Pero con un rabino que en la Universidad de Berkeley online. Entonces, eso es una de las cosas extrañas que han sucedido durante la pandemia. Descubrí eso. Y claro, he leído he estado preparando unas óperas que voy a hacer este año, entonces he estado leyendo mucho en relación a eso, estudiando música, novelas, que he leído de novelas, Memorias de Adriano. Estudié a un dramaturgo sueco que me interesa muchísimo, que se llama Lars Noren. Lars Noren, no sé si allá lo deben haber montado, Demonios. Tiene una obra que se llama Demonios, que es de dos parejas. Con los estudiantes sí estudiamos clásicos, sin duda hicimos una lectura muy profunda del Rey Lear, que nos demoramos todo el semestre estudiando el Rey Lear, ¿no? En relación también a todas las fuentes y a todos estos ejercicios de imaginación de los que te hablo, de visualización, ¿no? Que es realmente estar en la tormenta, sí, que es esa dicotomía que hay en el Rey Lear entre el todo, entre ser el rey, el gobernante, el que traza los mapas a no ser nada, ¿no? Entonces, es a través de ejercicios de visualización como que pudimos entrar muy profundamente en el Rey Lear. Estudiamos a Wajdi Mouawad con mis estudiantes también durante esta época, ¿sí? Fue muy interesante leer a Wajdi Mouawad desde el encierro, y estudiamos Final de Partida también con mis estudiantes, que es una obra para el encierro, ¿no? Y es de alguna manera una revisión del Rey Lear, ¿no? De todo ese tema de Gloucester y su hijo, ¿no? De Kent. Entonces, ese ha sido un poco como el viaje, pues, académico, pues, y muchas veces cuando tú eres profesor, lo que te lees es lo que estás como enseñando y trabajando, ¿no? Entonces, me he mantenido ocupado con todo esto durante la pandemia, ¿no? Gracias a Dios he tenido ese anclaje de unos estudiantes de teatro, pues, que están
como pues ávidos por información y por trabajo y todo eso, ¿no? Y pues y hemos tratado de entrenar, entonces incluso hay juegos que hacemos por Zoom, hacemos unas sesiones de Ashtanga Yoga los sábados para estar con el cuerpo disponible, ¿no? Pero no creas, terminé el año pasado, como decimos acá, mamado, cansadísimo de las sesiones por Zoom, ¿no? De enseñar teatro por Zoom. No quiero enseñar más teatro por Zoom, pero faltan unos meses y seguramente el Zoom va a quedar acá, va a seguir quedándose como una herramienta de enseñanza. Entonces, no, muy interesante. y es muy bueno. No podría estudiar el Zohar con el rabino de la Universidad de Berkeley si no fuera por el Zoom, ¿no? Sí, entonces, es genial. Genial. Porque todas as pessoas, quase todas que charlamos antes, o verano passado, organizamos uma série de charlas também que se intitulava Conversatórios. E passaram, bueno, Dubate, passado Matias Feldman, Javier Daut, muitíssima gente ha passado por aqui. E é muito interessante porque alguns haviam volto a ler a Shakespeare, a clássicos da tragédia grega, incluso creio que foi Javier Daut estava lendo toda a obra de Borges, por exemplo, não? Eu leído de Boccaccio, de Cameron, e também La Peste de Camus. Divina. Sí, Yo empecé a leer La Peste, pero la dejé. Empecé a leer La Peste al principio de la pandemia, ya. Sí, como... a reflexão. O que buscávamos? Maruja Bustamante e quem mais? E outro. Estava sendo curso online de tarô. Genial. Então, é bastante curioso. E eu tenho investigado um pouco, porque tu citou Rei Lia. Tenho investigado porque com Javier Daut aqui, ele comentava que o período da peste bubônica em Inglaterra, que foi o período que morreu quase que a metade da população de Londres, foi quando Shakespeare escribió el Rey Lear. El Rey Lear, era eso. Sí, el Rey Lear, exacto. Sí. Rey Lear, él tuvo varias pandemias y yo creo que esa mirada interior en Shakespeare fue clave para encontrar Rey Lear, ¿no? Claro. Porque sí, es impresionante eso. Es que fíjate que nuestra civilización hoy en día no para, Clever, o sea, todo está medido en el éxito. Es como, soy el mejor director de ópera, estoy en el teatro de Letonia, ahora estoy en el Municipal de Sao Paulo, ahora estoy, miren lo que hago, miren cuántas partituras estudio, miren cuántas... Sí. Parar es muy importante, sí, parar sí, como... Yo tuve hasta un momento en el que dije, esto que estoy sintiendo, estar tranquilo por haber parado, hasta podría no estar tranquilo sin hacer teatro más tiempo. Claramente no, ya tengo que volver a hacer teatro, sí. Pero hay que parar, hay que volver hay que entender por qué existimos, por qué estamos acá parados como raza, como civilización, en un mundo que tenemos que estamos destruyendo. O sea, son las mismas preguntas que aparecen en Shakespeare, ¿no? Es la destrucción del universo o el nacimiento de un nuevo universo del hombre frente a eso, ¿no? También pues fue muy duro y desgastante ver la situación política del mundo y todo el teatro de Trump del año pasado en relación a los clásicos, en relación al Rey Lear, en relación a Macbeth, en relación a todo, ¿no? Pues como que resonaba más que nunca, ¿no? Una temporada larguísima, ¿no? Sí, Stephen Greenblatt escribió un libro muy interesante que se llama Tirano, ¿no? En el que analiza los tiranos de Shakespeare y él no había vuelto a escribir, él es uno de los grandes críticos de Shakespeare, no había vuelto a escribir nada sobre Shakespeare hasta Tirano en respuesta a Donald Trump, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la situación de Trump está en Julio César, ¿no? El tema de matar al tirano o defender al tirano, ¿sí? O abrazar al caudillo, ¿no?
al caudillo, ¿no? Que es algo que es tan importante. Empecé a dar una clase también en la universidad durante la pandemia que se llama Teatro y Democracia, ¿no? En la que hablamos como del principio agónico, del agón en la construcción de la sociedad, que es una especie de dialéctica, y del debate como base del teatro y como base de la democracia, ¿no? Entonces empezamos con Antígona, luego pasamos a Julio César y vamos avanzando así hasta Lola Arias, hasta más o menos como hasta Lola Arias y Teatro de los Oprimidos. Entonces eso también ha sido parte de las lecturas. Entonces ahí, por ejemplo, estudiamos Antígona para empezar, sí, y tratamos de tener en la universidad, tienen que haya como en el currículum, los libros que se ponen, que haya igualdad de géneros. Entonces, por cada autor masculino, traigo entonces la traducción de Anne Carson de Antígona, para que se como que equilibremos, ¿no? Entonces empezamos con Antígona, luego estudiamos Julio César, estudiamos la puesta en escena esta de Harriet, ¿cómo se llama? La que hizo el Donmar Warehouse de Solo Mujeres en Londres, que es muy interesante, que está situada en una cárcel, ¿no? Luego pasamos a Fuente Ovejuna, claramente Teatro y Democracia, ¿no? Es clave, con el Me Too Movement, de alguna manera, a Ubu Rey, ¿no? Que es la democracia en la anarquía en todos sus sentidos, ¿no? Y que pues de alguna manera lo vivimos con Trump cuando no hay límites, ¿no? Cuando ya es ¿no? Y vamos progresando así, teatro colombiano, tenemos a Fabio Rubiano invitado, La Candelaria, y así hasta, como te decía, Lola Arias, como nos centramos mucho en Latinoamérica al final. Y esa clase ha sido muy agradable enseñarla porque yo pues no había nunca enseñado el teatro desde la teoría a un grueso de la universidad que no son estudiantes de teatro. O sea, es una clase, digamos, para los que estudian ingeniería o derecho o lo que sea, ¿no? Y me doy cuenta que ninguno de esos estudiantes privilegiados de la Universidad de los Andes de Bogotá, que muy pocos, o sea, de 50 son 5 los que han ido a teatro en su vida, que me parece que que es sorprendente que sean tan pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto relevante? ¿Cuál es el rol del teatro hoy en día, ¿no? En esa capacidad básica de confrontar a dos personas, de que se debatan las ideas, de que haya una dialéctica, por qué es necesario y por qué es importante, ¿no? Aqui eu te pergunto, eu tocou nesse tema sobre o teatro, sobre os jovens que foram ao teatro, bueno, poucas vezes. Vou conectar isto com umas reflexões que tenho escutado já há alguns anos de los jóvenes que estão entrando em teatro, não? De jóvenes diretores, de jóvenes atores, que existe um discurso de que a geração anterior já hecho tudo, já está tudo hecho, não? Como parece que como que se queimaram os sustenes nos anos 60, viveram o Woodstock nos 60, experimentaram todas as drogas e não sei o que lá, já está tudo, tudo dão que já está tudo por hecho. Pergunto se, de alguma maneira, digo nós outros, como teatro, coletivo de teatro, de alguma maneira pecamos nesse sentido da criatividade, porque os jovens também conectam esta informação como se já tudo estivesse hecho com o tema da criatividade, de se criar novas propostas, de arriscar mais. Pero dentro deste percurso, nos enfrentamos hoje o politicamente correto. É óbvio que o teatro ha cometido muitíssimos pecados, as artes ha cometido, nós outros hemos cometido muitíssimos pecados, pero com a pandemia, esta necessidade de câmbio, de se criar novas propostas, arriscar, é verdade que muitas salas às vezes não permitem, isso se quedou mais em evidência, não? Isso se quedou mais em evidência. A nível traria um pouco por a parte da dramaturgia que me toca bastante. Eu escuto muito de que la ficção, não, la realidade ha superado a ficção. Pero acabamos de colocar aqui sobre algumas obras que foram escritas há mais de 500 anos que seguem sendo
seguem sendo real, seguem sendo seguem sendo muito atuais. Hablamos de Shakespeare, hablamos de Boccaccio, não? E, todo este repasse para te perguntar se não existe de alguma maneira uma pereza de inovar, ou pereza ou inércia de se criar novas propostas de cara a proposta Yo mais no sé, es arriscada. que, o sea, yo creo, no sé porque por un lado hay muchas nuevas propuestas, sí, como tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos hay cantidades de gente escribiendo obras de teatro que nunca se publican y nunca se conocen, sí. De pronto dentro del mismo modelo de las estructuras de creación que son que haya un dramaturgo, un director y una compañía que hace las obras, que es como funciona allá, ¿no? Que eso también es limitante de alguna manera. Eh, y claro, sí, o sea, hay muy pocos personajes femeninos en las obras de Shakespeare. Las mujeres ni siquiera podían actuar. Sí, no conocemos muchas dramaturgas femeninas en español, son contadas. Sí, hasta el siglo XX. Sí, Sor Juana, quien, sí, no hay, sí, y eso no debe ser así. Eso debe cambiar. Y yo creo que los cambios estructurales se están dando desde eso. Claro que necesitamos más obras. Claro que necesitamos nuevas creaciones en las que definamos el mundo de nuevo. Pero pues yo soy contra cancelar a Shakespeare, ¿sí? O sea, a pesar de que pueda haber sexismo, machismo, racismo, todo lo que tú quieras, porque en Shakespeare todo eso se manifiesta. Ahora, ¿es Shakespeare o es el personaje? Que eso es otro tema que queremos hablar ahorita, ¿no? Porque claro que Shakespeare es parte, todos los personajes son parte de Shakespeare, pero que alguien diga algo indebido no es algo que se deba censurar en una obra de teatro, que eso es algo que ha pasado hoy en día, ¿no? Yo me eduqué en los Estados Unidos en los 90, como cuando estaba surgiendo el political correctness de una manera muy fuerte, y las obras se vuelven de raza, de género, ¿no? De clase, de todos estos temas que son importantes, ¿sí? Pero también se ha limitado. Fíjate que esa es una manera objetiva, lo que hablábamos de objetivo y subjetivo, objetiva de analizar la realidad según unas premisas importantes para nosotros como sociedad contemporánea. Pero muchas veces se han truncado también obras que son fabulosas porque de pronto irrespetan a alguien dentro de la obra misma. Entonces inmediatamente alguien dice, me siento incómodo con ese contenido. Sí, pero es que en las obras de teatro no estamos representando la vida como deba ser, como debería ser, sino como no, pues en sus múltiples variaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay necesidad de escribir pero cosas nuevas, pero creo que lo que nos va a llevar a la originalidad es nuevos puntos de vista. No es aplicar las premisas de la political correctness como una fórmula, no es copiar a los directores alemanes famosos en Colombia, que es otra fórmula, no es volvernos todos dogmáticos desde el postdrama, sino es hacer lo que uno cultive al interior como artista y desde su imagen propia, ¿sí? O sea, ¿cuál es la multiplicidad que puede haber en el teatro? Ahora, lo sorprendente de las obras de Shakespeare es que demuestran que el hombre, en su intención de superarse, no se supera, ¿sí? Que los problemas de corrupción política que había en 1602 siguen existiendo en el año 2021 o peor, ¿sí? Entonces lo que nos muestra son patrones que están, no sé si al mostrar los patrones estemos justificando que sigamos viviendo de los mismos patrones, pero nos está indicando, mire cómo es la naturaleza humana y cómo sigue fluyendo. Entonces, porque hemos cambiado sistemas políticos, hemos tenido revoluciones contra la monarquía, revoluciones contra la burguesía, ¿sí? Pero sigue existiendo corrupción, sigue el hombre oprimiendo al hombre, sigue, sí, o a la mujer, seguimos oprimiéndonos los unos a los otros, seguimos y no hemos resuelto el problema de por qué existimos y cómo vivimos acá y cómo compartimos todos todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo interesante de estudiar los clásicos. Ahora, que hay que cortarlos, que hay que revisarlos, que hay cosas de los clásicos que no representaría yo hoy en día, sin duda alguna, ¿no? Que podemos reescribirlos y reapropiarnos de ellos, pues claro que sí, ¿no? Aí creio que falta, aí também eu creio que é um pouco parida, porque se nós outros, uma das coisas que aprendemos quando hacemos o teatro, se colocado Shakespeare como exemplo, é estudar
a época que foi escrita essa obra, estudar esta sociedade. El contexto social, Exato, claro. é que eu com os que cultuam na cultura de cancelar no diálogo, porque eu creio que não podemos, nós outros, uma sociedade necessita estar construir sua história, seu futuro em cima da história, memória, necessita memória histórica. Claro. Então essa cultura do cancelar, penso que é tão idiota, tão absurda. Sí, a mí y me pasa a mí también con la cultura de cancelar, que es que de alguna manera se quita la posibilidad del perdón, ¿sí me entiendes? Que es, o sea, yo vengo de un país en el que estamos trabajando un proceso de paz y no somos capaces de mirarnos a los ojos, ¿no? Y porque no confiamos en el otro, ¿no? Entonces es esa capacidad redentiva de todos, el cancelar también está excluyendo, claro. Hay mucha gente con la que yo no me veo porque no me cae bien o porque me hace daño, porque se ha portado mal conmigo, ¿sí? Como de alguna manera la cancelé, ¿sí? Eso también es cancelar, pero sí, es un tema complejo, es un tema complejo y é que me diferente das desvela redes bastante. sociais. É Sí, diferente, es residente de las redes sociales. é diferente das redes sociais, que as redes sociais se está sendo Sí. utilizada para destruir pessoas. As redes sociais está sendo utilizada para eliminar pessoas do mapa. É diferente. Así es, así es. Penso que é diferente. Sí. Outro dia eu visto uma entrevista de uma transexual, uma mulher trans em São Paulo, que que é Erika Hilton, alguma coisa assim, que foi a deputada mais votada nas últimas eleições, em pleno pandemia de Bolsonaro, que o Bolsonaro é um câncer. Increíble, né? Fabuloso. E na charla perguntava, ok, ela foi a mulher mais votada, uma mulher negra e trans mais votada em o país, pero que as feministas tradicionais não aceitam como mulher. E ela disse uma coisa que seguiam repetindo padrões machistas, não? Dentro do feminismo, que é muito mais fácil dar uma patada, não? E nos perros mortos ou nas pessoas mais débiles, não? Se repite isto. Eu creio que de alguma maneira, eu creio que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, todo este movimento, penso que como o Me Too, que penso que é um movimento de alguma maneira muito importante, mas por outro lado, creio que peca por a ausência do diálogo e por o golpe de mano de banir pessoas sem nenhum tipo de diálogo. Eu creio que dizem que o tempo sempre é o melhor remédio, não? Podemos ver com outras perspectivas. Não estou falando do Shakespeare, pensei aqui em Woody Allen, não? Que algumas pessoas defendem de eliminar a obra de Woody Allen, não? E eu penso que não, penso que é absurdo eliminar a obra de Woody Allen, não? Eu penso que creo que todo eso hace parte de un momento además no se puede eliminar, polarizado. es que no se puede eliminar, es como eliminar, sí, es en las religiones, llegaban los musulmanes y destruían los templos cristianos, llegaban los cristianos y destruían los templos egipcios, llegaban los, sí, sí, yo creo que todos tenemos derecho a nuestra opinión, o sea, las feministas que consideran que una mujer es solo una mujer, pues es su opinión, yo no tengo por qué cambiar la opinión, ¿sí? Y tampoco puedo por qué luchar contra la opinión de alguien que considera que alguien se debe cancelar, o sea, la respeto y es lo que es, pero me parece que a veces, pues, cuando se cancela a alguien sin pruebas, solo porque alguien lo acusó, pues es difícil. Ahora, me parece que el año pasado, pues, de cerca en la universidad hubo un tema de acoso parte de uno de los estudiantes hombres y lo que se reveló en cuanto al abuso en la comunidad femenina de la universidad para mí fue
increíblemente espantoso, ¿no? Porque la mayoría de estas mujeres han sido acosadas o abusadas en algún momento de su vida y es algo de lo cual no se habla y yo no sabía, ¿sí? Y no supe cómo, no tenía las herramientas tampoco para manejar una crisis que se dio adentro del grupo en relación a esto, ¿no? Entonces fue muy delicado y tratando también de no dar un paso en falso, ¿sí me entiendes? De no decir lo incorrecto, de no... Y me parece que eso es, me parece que estamos en una época de ajustes, de ajustes complejos, O justo de volvernos a definir, de de volvernos caça a de definir bruja cómo também. somos. También, cacería de brujas también, no sé, pero siempre hay cacerías de brujas, ¿no? Siempre las hay. Y a mí, pues, más que el tema de las cacerías de brujas, creo que estamos en una época de un discurso muy cargado de odio en general, ¿no? Pues la retórica del presidente americano de los últimos años, la retórica de algunos de nuestros gobernantes por Twitter, ¿no? Nuestras pasiones tan desenfrenadas, expresadas tan abiertamente, en el fondo pues también es muy tóxico, no es muy tóxico. Y yo muchas veces me he sintonizado con eso y he entrado en ese discurso de odio y también reacciono de maneras negativas frente a lo que sucede ante la frustración colectiva, ¿no? Pero el tema es que pues, yo ahora no tengo, por ejemplo, Facebook en el teléfono porque me hace daño. O sea, yo siento, ¿qué me importa dónde está pasando vacaciones Pepito o qué almorzó Sutanito? Si realmente no es algo importante, puedo pasar mi tiempo cultivando otras cosas, Pero, ¿no? pero eu creio que eu sempre digo, porque eu venho do periodismo, não, que eu creio que Sí, não, podemos elegir. Eu creio que estava na universidade, que é em 93, e um professor comentava sobre, na época, que hoje é redes sociais, se chamava novas mídias, e sí, sobre a lluvia de informação que passaríamos a receber. Eu tenho um Facebook com muitíssima gente, um Twitter, pero eu, durante eu vou observando as pessoas que tenho, praticamente são todas do teatro, algumas talvez do periodismo, outras da literatura, mas eu observo muito. Eu fui, por exemplo, eu he eliminado pessoas do meu Facebook que havia acabado de parir o hijo e subia com sangue a um, e falei, não me apetece ver isto. Então, creio que quando tu põe las sí, es verdad. limites, Uno puede escoger y uno puede ver qué sigue y qué no sigue y claro, todo eso, claro. tu pode poner Sí, limites e y incluso también puedes colocar, elegir no leer tanto Facebook, leerlo sim, una vez al día y sí, incluso colocar cartelitos, não, esse tipo de informação não me apetece ler, então eu sí, elimino. total. Pero Sí, aproveite o que tu estava colocando sobre o tema do acoso, se não, digo sobre o teatro especificamente, que é nosso clube, se não falta aqui um diálogo aberto e um diálogo onde todos podemos ser verdadeiro. Creio que de alguma maneira nós outros estamos com tanto medo dessa nova cultura, da autocensura, do cancelar, que decidimos não colocar nossas opiniões para não ser cancelado. Tu comentava sobre o acoso das mulheres dentro do mundo universitário. Eu creio que as mulheres não foram só acusadas dentro do mundo universitário, eu creio que as mulheres sofreram acoso generalizado, de maneira banalizada, todas partes, claro, dentro de nossa, absolutamente. Sí, exatamente, dentro de nossa sociedade. Era normal piada sobre negros, sobre gordos, sobre gays, sí, sobre rúbias. Estava normalizado. E estamos tentando cambiar as coisas, cortar o mal sem educar, creio que falta isso, educar, que não é normal, não pode, não é normal assistir sobre gordo, assistir sobre gays, gay, o sea, sobre sí, negro. claro. No, no es normal. O sea, yo creo que hay un tema del humor que no es humor, ¿no? En esta clase de teatro y democracia, por ejemplo, una estudiante hablaba aquí hay un comediante que hace una parodia de un militar negro, ¿sí? Uhum.
un militar negro, entonces es poco inteligente, es bruto, ¿no? Habla como el estereotipo de los chistes ¿no? de la afrocolombianos del Pacífico. Y me decía, hasta que tomé esta clase, entendí que eso estaba mal. ¿Sí? Antes yo me reía con mi familia, ¿sí? Decía, yo me reía, entendía que eso era humor, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que revisar. Yo soy gay y fui gordito, ¿sí? Y sufrí todo ese tipo de Bullying. bullying en el colegio. Y hasta hoy en día, yo siento que en Bogotá, a pesar de que uno puede ser como es, hoy en día, de todas maneras, hay unas estructuras sociales que de todas maneras hay una parte que se frena, que uno se Sí. frena frente a ciertas cosas, frente a los comentarios de, puede ser un tío, un primo lejano, lo que sí, todavía sigue existiendo y falta pararse y defenderse más, ¿sí? Y Claro. buscar y generar esos más espacios de libertad para que realmente podamos ser nosotros mismos, ¿no? Exato. Pero el humor también es muy importante, ¿no? Entonces, a mí hay algo que me parece que es que nuestra generación o el tiempo actual estamos muy mal en cuanto al sentido del humor, porque todo se volvió tan serio, todo se volvió tan difícil, todo se volvió una cuestión de ataque o de discriminación o de que no me siento incómodo o no puedo decir. Entonces, yo tengo mucha admiración por la gente que está haciendo comedia hoy en día, que está escribiendo comedias inteligentes sobre nosotros hoy, ¿no? Porque señalar y acusar y denunciar es muy importante, ¿sí? Pero eso, pues digamos que lo podemos hacer fácilmente en una obra, pero ¿cómo volvemos al humor? ¿Cómo también nos aligeramos como cultura? ¿Sí? Con la inteligencia, ahora citaba a alguien una entrevista de Darío Fo en la que hablaba de la comedia, que Molière decía que la comedia esto es de un video de Darío Fo, entonces no quiero parecer que estoy plagiando algo que digo Darío Fo en una entrevista fabulosa que tiene, pero él habla de que la comedia son las agujas del pensamiento, ¿no? El reírse hace que la energía se concentre aquí arriba, ¿no? Mientras que en la tragedia, ¿no? La energía se drena y pasa y va hacia abajo, mientras que la comedia la energía sube. Yo creo que hay que buscar el humor dentro de este nuevo esquema de inclusión y de respeto mutuo. Hay que generar un teatro en el que haya inclusión de hombres y mujeres y todos los géneros posibles en la dirección teatral. Por ejemplo, hace un par de años hicimos un festival de teatro colombiano en un teatro muy importante de la ciudad y no había ninguna mujer invitada a dirigir, ¿sí? No había ninguna mujer invitada a dirigir. Entonces, y hay muchas mujeres directoras en Bogotá, muchas, buenísimas, excelentes, ¿sí? Entonces, no hay un porqué, no hay una razón por qué no se debe pensar de esa manera, la que nos incluya, en la que nos veamos, en las que los esquemas educativos cambien, pero son unos cambios estructurales muy fuertes y creo que muchos tenemos miedo al cambio, sí, ese arriesgar, ¿cuál es ese cambio que se va a dar? De pronto ninguno, ¿no? Es como se acabó el 2020, empezó el 2021 y todo sigue igual o peor, no ha habido ningún cambio, ¿no? Pero yo sí tengo esperanza de que podemos cambiar para bien, ¿sabes? Yo sí tengo esperanza Eu sou otimista. Eu sí, sou, eu sou otimista porque esperamos, não sei se então somos daqueles que somos da mesma geração, podemos falar de há 30 anos, as mulheres transexuais que hoje têm visibilidade, essas mulheres estavam em la tirada literalmente na basura da sociedade. Como travesti, na prostituição, é o único lugar que a sociedade havia reservado a essas mulheres. Hoje essas mulheres estão tendo uma visibilidade. Há 30 anos, há 20 anos, nenhuma. Há 15 anos, nenhuma. Sobre o câmbio de câmbio civil para que dois homens pudessem casar-se, estar casar, juntos. sí, en Colombia hay matrimonio es Assim, legal hace ya e, varios años, sí. claro, eu recordo que na minha época de universidade, de gays ou homossexual assumido era eu e outro companheiro, que ademais nos poniam um mote de Cláudia Schiffer e Naomi Campbell, porque ele era rubio e eu negro, não? Que eram os únicos dois que éramos assumidos dentro Abiertamente, claro. abertamente na universidade, Sí. não? Pero isso é muito recente.
Sí, eso es muy reciente. Entonces, los cambios se están Claro, dando, pero la gente está empezando a sentir esos cambios, ¿no? La gente que claro, no quería esos cambios se está dando cuenta que los cambios ya sucedieron y que no hay vuelta atrás, ¿no? claro. Entonces, hay que ajustarnos, Tu não ¿no? podia Y no caminhar. pasa nada, todos podemos vivir en el mundo, ¿no? Tu não Pero podia caminhar com seu noivo de manos dadas por uma cogida, calle, no, por exemplo, de São no, no, Paulo, no. porque tu podia levar na hóstia. A dependendo de onde, Aún, do aún, bairro, todavía. Hay dependendo muchos, do lugar. muchos lugares de Colombia en la que Claro. tú no puedes hablar de eso, Bueno, ¿no? aqui em Catalunha, aqui em Barcelona, dependendo é claro que Barrio, a zona sí. cêntrica ou aqui Sitges, que está ao lado, que é tem Una turismo comunidad gay muy grande, muito sí. forte aqui em Sitges, pero de repente, se tu for num bairro mais periférico de Barcelona ou de Paris, por exemplo, También, tu sí, pode es ser así. linchado. Es así, entonces es, sí, Então é muito es así, recente. es muy reciente los cambios que se ven, entonces esperemos que no echen esos derechos para atrás, ¿no? Pero Não é yo creo como. que es muy Muito difícil que difícil. eso suceda, pero yo creo que tenemos que cambiar la retórica del odio, en ese sentido, y yo también, yo a veces sí, no es solo en las redes sociales, es cómo le hablo yo a mi madre, sí, es cómo reacciono yo frente a un colega, ¿no? En estas épocas de tanta frustración que todos estamos cargados, no es fácil, ¿sí? El otro día mi hermano me decía, usted que hace yoga todo el día y todo eso, no, su temperamento no se lo aguanta nada. Pues sí, no soy perfecto, ¿no? Es difícil pasar a través Claro. de esta pandemia, sí, y estar en el encierro con otras personas, con familiares. Por ejemplo, estuve con mi hermano mucho tiempo. Pues yo no vivía con mi hermano desde que teníamos 14 años, pero es fabuloso tener un hermano y estar con él, pero pues también es difícil. Entonces, sí, es eso, con mi mamá, o lo que sea. Entonces dentro de eso, eso es algo también bueno de la pandemia, que me reencontré con mi familia directa en una cotidianidad que no vivía hacía muchos años. Entonces fue que estuvimos en el campo un tiempo, ¿no? En familia. Eu Entonces aproveito eso que. es, Diga, se termina. sí, que en ese sentido fue muy bueno, pero también es frente a lo que es la dificultad de existir, no es solo frente a la pandemia, sino frente a las cosas pequeñas de la vida, ¿sí? En las relaciones humanas, el estar con tu novio todos los días o con tu madre todos los días, ¿sí? El no poder ver a nadie más, el no poder hacer teatro, el frustrarte, el no poder salir, el poder ser, ¿sí? Tener libertad. Comentamos agora sobre relações humanas, família, noivo, irmão. Falamos sobre a visibilidade trans, sobre os homossexuais e sobre as mulheres, acoso. Como entrarei em tu trabalho como diretor teatral, não? Pues Como depende del proyecto, ¿no? se Depende de los proyectos traduz, como que tu. venimos haciendo. O sea, a mí el tema de la libertad creo que me interesa mucho, ¿no? Pues Otelo, la adaptación, por ejemplo, que hicimos de Otelo acá, la hicimos como en Otelo, pues claramente es negro, ¿no? Y es alguien de la costa del país. Colombia es un país con un gobierno central, en donde pues, la oligarquía gubernamental ha estado pues, históricamente en Bogotá, ¿no? Y las regiones, pues de alguna manera, pues tienden hacia el gobierno central. Entonces, esa diferencia que había entre el central, Bogotá, y el Caribe, un Caribe ficticio, en el de nuestro actor Ramsés Ramos hizo un Otelo muy bueno, él siendo cartagenero, ¿no? Y siendo parte pues de esa cultura que se ha oprimido y que ha sido desplazada de sus barrios, ¿sí? Por la gentrificación que se ha dado en Cartagena, ¿no? Entonces, era un Otelo contemporáneo desde ese punto de vista, ¿no? Un poco buscando ese regionalismo, pero en el que está implícito el racismo. Bogotá es la ciudad en la que menos cultura negra hubo, ¿sí? Acá no, porque seguramente no había plantaciones de caña de azúcar, entonces la esclavitud estaba en otros lugares del país, ¿no? Pero por eso sigue siendo una sociedad, Bogotá, de castas, ¿no? De estructuras no incluyentes, en las que, por ejemplo, en la universidad, haciendo unos ejercicios de teatro del oprimido, descubrí que hay muchos estudiantes que vienen de las regiones
y que no les alquilan los apartamentos por venir de esas regiones en Bogotá. Hay ciertos barrios donde ellos saben que no los dejan vivir y ciertos barrios donde sí reciben costeños, ¿no? Entonces, de alguna manera, Otelo buscaba visibilizar eso. No sé hasta qué punto fuimos exitosos en hacerlo, porque tuvimos una temporada muy corta y luego, eso es con Felipe Botero, él es Yago, ¿no? Y estamos hace mucho tiempo queriendo remontarla. No creo que nos debemos remontarla en un teatro más pequeño. En ese sentido, Macbeth fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de un dictador, entonces se habla de los dictadores típicos. Puede ser que en los Estados Unidos Trump, aquí se hablaba de que es Álvaro Uribe o todo el paramilitarismo, pues digamos que lo obvio es llevarlo hacia allá. A mí me interesó fue más descubrir a Macbeth y descubrir cuál es el miedo que todos tenemos en que todos podríamos ser ese tirano, todos nos podríamos convertir en ese dictador. Ahí estaba, digamos, la paranoia que puede generar Macbeth, es que todos podemos dudar por ambición, sabiendo lo que va a pasarnos si tomamos la decisión de matar o de hacer lo que no. Y aún lo hacemos. Eso está implícito. Todo, cualquiera de nosotros puede caer ahí, puede subir y caer de esa manera, ¿no? Yo creo que todos en la vida en un momento subimos y bajamos. Entonces en Macbeth no nos concentramos en una analogía, digamos, objetiva de Colombia actual, sino viajamos a lo que es una pesadilla más desde la fantasía, no tanto más desde la subjetividad, no tanto desde ese punto de vista. ¿No? Y por ejemplo, en las óperas, entonces este año estoy montando, esto es un poco anticipado, y no sé si debo hablar mucho, pero estamos montando Tosca de Puccini, ¿sí? Y Tosca sucede en 1800, durante la invasión napoleónica al norte de Italia, ¿no? Es que están buscando derrocar la monarquía, ¿no? Bajo esos baliones napoleónicos, o sea, que de alguna manera se heredan, que es la creación de las repúblicas, ¿no? Las repúblicas modernas. Entonces, para mí no tiene mucho interés montar una Tosca histórica de museo en 1800, sí, con el vestuario, sino ver cómo, pues Tosca es básicamente el gran antagonista, es el director de la policía. Y estamos en un momento de rebelión, de nuevas ideas, de transformación, ¿no? Y de insurrección desde los artistas mismos. Entonces, básicamente es lo que hemos visto en las confrontaciones que hay en la policía contra las muchedumbres que están tumbando estatuas, ¿sí? Que están tumbando estatuas de un antiguo régimen para un nuevo régimen. Entonces, estamos buscando una Tosca desde una mirada más latinoamericana del siglo XX, un poco inspirada en el neorrealismo italiano, pero desde acá. ¿Qué sucede en esta Roma? Que es lo que Roma representa para nosotros, así como Roma existe para Shakespeare en Julio César, lo que Roma representa para Shakespeare, en esa visión de Roma, ¿no? Entonces, la escenografía, por ejemplo, la Plaza de Bolívar de Bogotá estaba cubierta en polisombras, en esas telas que ponen para proteger los monumentos y el Palacio del Congreso y todo eso. La estatua de Bolívar estaba envuelta en una tela de plástico blanco, parecía como una escultura de Cristo y Jean-Claude, ¿sí? Y más o menos en ese contexto va a suceder nuestra Tosca, ¿sí? Queremos hablar desde eso, ¿no? Ahí no estamos hablando de inclusión de la mujer, ni pues porque estamos hablando de una obra de teatro muy Isso eu particular. ia perguntar exatamente sobre isso, não sobre esse momento que porque linka um pouco com o que tu havia comentado antes, lá ao início, sua necessidade de fazer o teatro desde a essência, não? Se de alguma maneira isso ha provocado, por exemplo, tu falava de Tosca, de seus projetos, e eu pensava se de alguma maneira em tu teatro cabe a inclusão, tu comentava sobre as diretoras teatrais, não? Dramaturgas, se está contemplado incluir as diretoras, dramaturgas, o atrizes trans o diretoras trans. Sin duda alguna, claro que sí. Lo que pasa es que pues mi trabajo, pues el director soy yo, ¿no? Y ya pues digamos yo soy gay, ¿no? Los gays en el teatro, pues ha habido muchos directores de teatro gay, o sea, no hemos sido excluidos necesariamente porque es un lugar donde nos hemos sentido cómodos históricamente, ¿no? Pero Somos sin duda hombres, alguna. ¿no?
somos hombres, Somos sí, y hombres, yo somos además soy hombres. blanco en un contexto colombiano, sí, Uhum. entonces, pero sin duda alguna, o sea, yo parte del proyecto que tengo con mi compañía es estimular nuevas creaciones de mis estudiantes y estudiantes femeninos, masculinos, de todos los géneros, sí, Uhum. desde lo que enseñamos, estamos pues creando desde un espacio de inclusión. Uhum. Eh, digamos que el tema, yo monté una obra de Shakespeare que es As You Like It, como gustéis, que ahí hay un juego de género muy marcado, ¿no? Es la mujer que se disfraza de hombre para no ser atacada, ¿no? Y haciendo de hombre, pues enamora a otro hombre, ¿no? Uau. Eh, que a mí me interesan mucho las comedias de género en Shakespeare, ¿no? Y Uhum. sobre todo, pues me interesaban cuando está el filtro de que tú puedes jugar con el casting, ¿no? Cuando es un hombre haciendo de mujer que hace de hombre para seducir a un hombre o al revés, ¿no? Como este Julio César de Philida Lloyd, de esta directora, en la que todas las mujeres llevan los personajes principales, ¿no? Pues, Uhum. ¿qué es eso de representar a un hombre siendo una mujer? ¿Sí? ¿Qué es eso? O sea, ahí empieza una investigación sobre el límite del género y sobre todo eso. Pero digamos que dentro de los contenidos no he hecho una obra explícitamente sobre la homosexualidad pero me interesa es la colaboración con nuevas ideas y todo eso. Y pues sin duda alguna, creo que el teatro es un lugar de inclusión y es un lugar donde mucha gente que no encuentra un lugar finalmente. É muito interessante colocar isso, porque o teatro não está sendo incluído. Se viramos o teatro nas últimas décadas, e não é um lugar incluente. Não? Tu colocava antes sobre somos homens gays, diretores, dramaturgos, pero la, sigue sendo um lugar onde o poder, as decisões, está em nossas mãos. Em las manos de los hombres, não de las mujeres. Não? Porque parece que Pues acá en Colombia hemos tenido algunas mujeres muy representativas del poder teatral, ¿no? Entonces, Uhum. en ese sentido, yo creo que Colombia es un país en el que dentro de su machismo, Uhum. el hombre no trabajaba en la cultura, las mujeres hacían cultura y los hombres Uhum. no, ¿no? Pero no por eso es que estas mujeres tan poderosas han existido. Fanny Mickey, la creadora del Festival Iberoamericano de Teatro, del Teatro Nacional, que es una de las industrias culturales más importantes del país. Patricia Ariza, desde el Teatro La Candelaria, ha sido Terceiriza. una de las Uhum. grandes voceras de las voces femeninas, de Uhum. escrituras, de producción, de creación y de la inclusión no solo de las mujeres, sino de todos los grupos que están Uhum. de alguna manera segregados de la vida, no del teatro mismo, Uhum. sino de la vida en general, ¿no? El teatro nos sirve para descubrir la vida, para mirarnos en la vida, para darnos un lugar nuevo en la vida, ¿no? Para generar nuevos órdenes. Uma vez me surpreendi com uma diretora de ópera, explicando como se montava na ópera. Prefiro que tu coloque, não? É muito diferente dirigir um espetáculo de teatro que a ópera. Pues mira, Como depende funciona? de tu enfoque, ¿no? Un director de ópera clásico dice que los directores de teatro somos más los directores de ópera, que porque no, la ópera es majestuosa y está en la música y sin duda la ópera la dicta la música, ¿sí? El elemento dominante es la música y en la música están todas las claves dramáticas de la acción, ¿sí? Pero yo me formé en la ópera, yo fui asistente de Patrice Chéreau en Milán y él trabajaba el teatro y la ópera de la misma manera. ¿Sí? Él está buscando la acción dramática, él está buscando profundizar en lo que está sucediendo en la acción de una escena y para eso está entendiendo la escena y le está pidiendo al cantante que vaya en esa dirección. Entonces, yo creo que en ese sentido se parecen. Ahora, para la ópera, lo que sí es que te tienes que saber la música al derecho y al revés, ¿no? Y desde ahí estás componiendo en el escenario. Hay un ejercicio de composición escénica, hay un ejercicio en el que además los cantantes por lo general llegan ya con las partes aprendidas, ¿no? Por lo general no, siempre llegan con las partes aprendidas y ya han hecho estas partes, entonces traen una historia del trabajo que ellos vienen haciendo, ¿no? En el teatro hay más tiempo de búsqueda, hay más tiempo de experimentación, hay más,
pues la gran inspiración viene del actor, ¿no? Brota de lo que el actor trae al ensayo, lo que sucede en el ensayo y el director agarra eso y lo transforma, ¿no? La ópera sucede en un tiempo de ensayo mucho más corto, ¿no? 3 semanas, 2 semanas, una semana. A Chekhov le daban 7, pero pues era Chekhov, ¿sí? Entonces, por eso las óperas de él también quedaban con un resultado de, digamos, de más verdad en la acción dramática, de más profundización de lo que está pasando dentro de la acción. Pero lo ideal sería poder trabajar con los cantantes como si fueran actores, ¿no? Y encontrar ese código en el que la realidad se suspende en un espectáculo que es cantado. A mí me interesa mucho el realismo y he hecho varias obras. Y ahorita, de hecho, estoy trabajando en una de Lars Noren, de este dramaturgo que te mencionaba, que es hiperrealista, pero me interesan también los lenguajes que son no cotidianos. Sí, una obra de Calderón, en la que hay que buscar un universo en el que la gente habla así, ¿sí? Habla de esa manera, una ópera cantada, ¿no? El último musical que hicimos, que fue una comisión, era a partir de canciones de Juan Gabriel. Entonces, ¿cómo haces tú que Juan Gabriel, que además es el melodrama mismo, o sea, es más grande, es más melodramático que cualquier Puccini, y una canción de Juan Gabriel puede durar 13 minutos y pasar por unos arcos y unas catarsis y unos lamentos sí, y es súper latinoamericano sí, y desde el punto de vista postdramático quizás es ridículo, pero es fabuloso, o sea, entender esos arcos y entender que esas emociones viven en Latinoamérica, ¿sí? Caray. Viven en nosotros y que así de grandes son y que todas las podemos llevar, ¿no? Y el público reacciona. Entonces es esa investigación de eso, del tamaño, no de la vida en chiquito también, sino de la vida exagerada también me interesa, ¿no? E como diretor, como estabelece, por exemplo, não, com o ator, tu tem um ator desde o minuto zero e na sala de ensaio. Tem o ator desde o minuto zero participando do processo. Na ópera, tu depende de que venha um ator, um cantante de Nova York, ou de Japão, ou de Argentina, ou de Brasil, ou de Austrália. Como se... Sí, por lo general es gente que no conoces, ¿sí? E a conexão. Pues yo procuro hacer ejercicios teatrales. Como, no, nunca hacemos esto, sí, como un poquito de viewpoints, como para que entren en una sensación de ensamble y de escucha, para que la piel, sí, para que no solo sea cantar y ya, sino estar conectados de alguna manera. No todos lo hacen, pero se conectan, hay algo que sucede, ¿no? Hay algo que sucede. Y también volviendo a la fuente, muchas óperas vienen de grandes obras de teatro, ¿sí? O sea, óperas sobre obras de Schiller hay varias. Óperas sobre obras de Shakespeare hay varias. Óperas sobre mitos hay muchas, ¿sí? Entonces es también volver y entender de dónde viene ese impulso original que le llegó al compositor, ¿no? Que le llegó al compositor y ver cómo me comunico yo con esa fuente primaria para no solo ir al compositor, sino ir a la fuente y ver qué es lo que eso nos dice hoy en día, ¿no? Hay algunas óperas que son ridículas, pero se pueden montar hoy en día. Hay unas que no, hay unas que sí, es igual que con el teatro. La ópera es un género muy grande, es infinito y hay cantidades de estilos y de géneros dentro del mismo, ¿no? Comentou muito que durante o período da pandemia, nossa, esse encontro com a família, encontro com o irmão, encontro com o noivo, essa conexão com alunos desde a pantalha, não? É como se lá é um pouco, como se diz, publicidade e margarina, não? A felicidade está nas pequenas coisas. É isto, mais ou menos, que quando atravessamos, não? Esse processo da pandemia, mais ou menos, se vê a vida de maneira mais... Tudo parece ser menos complicado, a felicidade está nas coisas mais simples ou sencillas. Sí, yo creo que sí, la felicidad está en las cosas más simples o sencillas, pero igual quedarse, la felicidad no es estable, ¿no? La felicidad es algo que se siente y se va.
Então, que se lançou... siente y se va, se siente y se va. Entonces yo puedo tener un momento de decir como, qué maravilloso estar con mi familia y con mi hermano. Y a los 5 minutos, así como no. Lançou outra Y por pergunta. ejemplo, es interesante, a mí me sirvió mucho el viaje por el Rey Lear durante la pandemia, porque está la relación de los hermanos, ¿no? Edmundo y Edgar, que es realmente Caín y Abel, que entonces eso se complementaba con mis Grandes. lecturas de judaísmo cabalístico del Zohar, ¿no? Que en la que estábamos también estudiando Caín y Abel, ¿no? Hay varios hermanos, o la relación padre-hijo, ¿no? Entonces ahí eso sirvió, ¿no? Claro. Y los dos somos Caín y los dos somos Abel, ese es el tema. Buena Que reflexão. en esta idea de como entrar en los sueños, que es de analizar los sueños, cuando tú tienes un sueño, todas las partes del sueño son tú. Cada personaje que aparece representa una parte de ti mismo, ¿no? Dentro, ¿no? Entonces es eso, es como, y por eso volvemos al tema del cancellation culture, ¿sí? Todo eso que hizo esa persona terrible, tú también lo podrías hacer, Claro. ¿sí? Sí, tú también lo podrías hacer, ¿sí? Nossos demônios. El otro día me acordé de un compañero, tengo un colega que no voy a decir su nombre, pero es un director de orquesta muy importante. Él es afroamericano de Estados Unidos y claramente el tema de la música clásica es blanco. Sí, ha habido exclusión de las minorías, ahora hay un montón de asiáticos también, sí, pero los negros se han sentido excluidos de la música Com clásica, ¿sí? exceção de Nancy Norman, não? Sí, de Jesse Norman, pero Jesse digamos de Norman, Jesse directores de Norman. orquesta. Él está tratando de ser director de orquesta en Alemania, es muy difícil, ¿sí? Y todo el día escribe en Facebook sobre el racismo, ¿sí? ¿Sí? Y entiendo lo que siente, porque en Alemania yo como colombiano me he sentido discriminado, ¿sí? Porque tenía una mochila colombiana y no me atendían, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Pero yo me acuerdo la primera vez que estuve con él, y le dije que iba a trabajar en una ópera acá y le hablé de un director latinoamericano que él conocía y me dijo, how can it ever be good? Eso no, nunca va a ser bueno, eso siempre va a ser una mierda. ¿Cómo va a ser bueno allá, allá? Y yo, bueno, pues perdón, sí. Entonces me acordé de ese comentario en relación a decir, es que ustedes en Latinoamérica nunca van a hacer ópera bien, mucho menos en Bogotá de mierda, porque a nadie le importa Colombia, nadie sabe qué es Colombia, es un pie de página ahí en los libros de historia, ¿sí? Entonces, también me acordé de él, estoy de acuerdo, pero me acordé de ese comentario también. Entonces, por eso es que yo digo, todos somos parte del sueño, todos estamos Caim e incluyéndonos en Abel. eso. Entonces, ¿cómo podemos calibrarnos aceptando esas partes oscuras de nosotros mismos? Yo creo que eso ha sido la parte de la pandemia. No te digo que me haya convertido en un maestro ni nada, porque la semana pasada volví a estar con mi familia y también exploté y fui agresivo y después pedí perdón y me sentí mal y sí, ¿por qué? Porque soy humano y soy Bueno, dramático, então ¿sí? retomamos que a felicidade está nas pequenas coisas. Então, lançaria Sí. outra pergunta. Durante a pandemia, de alguma maneira fluído algum tipo de talento para os trabalhos domésticos? Pues no que haya fluido el talento, pero sí hemos cocinado mucho. En este momento mi novio está abajo con mi prima preparando una deliciosa Pero musaca que tú, estamos haciendo. digo tú, Y não tu yo, novio. no, yo estaba trabajando con él hasta que empezó la entrevista. Sí. Y en la casa también, pues cuando estuve en familia, sí, entre todos hacíamos el almuerzo todos los días, ¿no? Sino que mi hermano es el chef estrella, entonces ese era uno de los temas, por ejemplo, de fricción, cuando las pequeñas cosas dejan de ser tan felices, cuando él quiere controlar cómo se pica la cebolla, cómo no. Y ahí empiezan las pequeñas fricciones, es la pequeña política de un hogar colombiano, Diálogo. ¿no? ¿Quién manda sobre lo que hay? Entonces eso sí, claro, y pues yo, pues sí, creo que talentos domésticos Sim. mantengo mi casa lo suficientemente limpia. Mira, aunque nosso Esperando a Godot já passamos do tempo que havíamos previsto, Ajá, tu ajá. has colocado tantas coisas que não me gostaria encerrar a charla sem colocar algumas perguntas. Tu comentou sobre tu como diretor de ópera em Estados Unidos e em Alemanha. Havia colocado antes o Rubiano, que é um grande diretor de teatro colombiano. Se Sí, desde
dos lados, que sempre como tu comentou, Caim e Abel, somos Caim e Abel, eu sempre nunca temos que elaborar as responsabilidades. A Latinoamérica sempre mirou a Europa como a cuna de la cultura ou de la civilização, que seja. Por outro lado, a Europa nunca nos ha mirado como exemplo de culturas a seguir, que agora parece que, nesses últimos anos, parece que é um pequeno interesse. Digo últimos anos porque eu levo quase 10 anos organizando aqui em Barcelona uma mostra de dramaturgia ibero-americana, a maioria, claro, são de Latinoamérica, com exceção de alguns nomes de Argentina, não? Que vêm aqui, mostram seu trabalho, ou ministram classes, talheres de escritura. Não existe, no que na América deveria Colômbia, Brasil, Venezuela, Cuba, Chile, México, defender y difundir más Yo creo que podemos trabajar más unidos. Yo creo que hay que afianzar las redes entre nuestros países. Y yo creo que ya se está haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, con la ópera, pues yo trabajo en Latinoamérica, en Brasil, en Colombia, de pronto en México, sí. Pero es ópera latinoamericana, ¿sí? Y tenemos que buscar nuestra visión de la ópera. Si vamos a montar un clásico de Puccini, pues lo que te digo, ¿qué es lo que eso nos dice acá? ¿Sí? Porque no es poner video porque los alemanes ponen video. Sí, sí, como que a veces tenemos nosotros tenemos un complejo de autocolonialismo hoy en día, sí. así como, y es autoimpuesto. El colonialismo sigue y todo, sí, pero acá, claro, yo he trabajado aquí, por ejemplo, en una compañía de teatro musical muy conocida, ¿sí? Y el coreógrafo inglés, y yo fui, pues bajé en el escalafón de ser el jefe a no ser nadie, ¿sí? A no ser nadie. Y eso desde la estructura de la producción colombiana acá, ¿sí? Entonces, eso es como acá cualquiera, creo que ha cambiado, pero cualquiera que venía de afuera valía más que sentimos que no tenemos el talento, que no tenemos, yo creo que hay una parte de nosotros que tiene una especie de complejo de inferioridad, de haber sido colonizados, de ser atrasados, de ser pobres, de que nos llamen subdesarrollados, pero Colombia es un país lleno de talento, lleno pues, la efervescencia del teatro bogotano es muestra de eso. Brutal, brutal. Y creo que hay que creer en eso. Eso no quiere decir que no podamos traer gente de afuera a colaborar, a hablarnos, a enseñarnos. Sí, yo creo mucho en el diálogo y creo que hay que salir y hay que mirar. Desde la igualdad también. Sí, desde la igualdad, pero creo que debemos olvidarnos de que, sí, ¿qué nos falta? Nos faltan también recursos para crear, para que los artistas puedan vivir dignamente y puedan crear, porque hay muchos contextos en los que crear no es relevante, no es importante. Yo creo que para muchos artistas en Colombia no logran crear porque sienten que no están en un sitio donde sean relevantes. Entonces yo creo que hay que dejar ese nivel de autocolonialismo, de pensar que todo lo que viene de afuera es mejor, que hay que ser, y que lo que define el éxito es triunfar en el exterior. Para muchos es como, fui, entonces ya dirigí en Broadway, entonces volví. No, aquí tampoco saben qué pasa allá, ni qué no, es que yo creo que hay que crear. Romântica, sí, não? Hay uma visão romântica de que aqui o artista vive das artes. Não é uma grande mentira. Recordo es que una gran mentira, es una gran mentira. Na crise de 2007 aqui em Europa, eu hablo especificamente da Espanha, saiu bons estudos da universidade, a UOC, a Universidade Aberta de Catalunha, que menos de 1% do setor del teatro vive del teatro. Sí, así es. Y eso lo deben saber los estudiantes y eso siempre ha sido así. Eso siempre nos lo han dicho. La precariedad es brutal y las personas creen que es muy fácil. Siendo de Latinoamérica, si tenemos que batallar para mostrar, trabajar mucho para mostrar nuestro talento, aquí un latinoamericano tiene que trabajar 15 veces más para mostrar su talento. Claro, para que claro. Así es.
não Así es. são tão fácil. Sí. Bueno, Yo he podido hacer teatro en Colombia. uhum, Sí, he podido hacer teatro acá. Quizás en otro país uhum. no hubiera sido tan fácil, ¿no? Pero yo creo eso, yo creo que es un momento Fabio Rubiaro lo decía, en este Fábio momento Rubiano, vienen a sim. buscar contenidos los europeos en Latinoamérica. Sí, la vida también está acá, acá estamos inventándonos, no hemos resuelto todo, no tenemos como todo tan concreto, ¿no? Y hay mucha vida, hay mucho Pero material. sim, pero há muito material, há muita, o teatro de Latinoamérica é muito mais inovador que o teatro europeu. Ele é muito dinâmico Y yo creo que parte de eso tiene que ver también con la precariedad, ¿no? Algo que a mí me impactó cuando estudié en los Estados Unidos, dirección, es que mis compañeros americanos, para ellos todo era literal. Entonces ellos necesitaban cadena y iban y compraban $100 en cadena, ¿sí? Uhum. Ellos, mientras que uno cogía un lazo y se inventaba algo y generaba una sombra y se veía algo poético, que es lo lindo del teatro, ¿sí me entiendes? Como que é cuando hay exceso de recursos, entonces es más fácil ser literal, ¿sí? Y transformar no buscar la poesía, no buscar la poesía desde otras cosas. Entonces yo creo que eso no quiere decir que tengamos que estar, ¿no? Que estar reducidos a eso, pero yo creo que hay algo acá del invento, del ser recursivo que también nos ayuda y pues somos países pues con mucha vida, con muchos contrastes, ¿no? Y sobre todo, pues en Colombia el teatro todavía no ha estado institucionalizado, que hay algo que pasa en las instituciones, es que las instituciones te dictan a ti parámetros sobre los cuales trabajar, ¿no? Que de alguna manera coartan la expresión libre del creador, ¿no? Cuando yo hice Macbeth en el Corón, al principio querían esto y tenía que ser así porque se compartía con la producción de la ópera, y a medida que fueron pasando los años fui sacando cosas y se acercó más a la producción a lo que yo me imaginaba, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O por ejemplo, en el Teatro Nacional es un teatro comercial, entonces tú sabes que el ADN de ese teatro es comedia, ¿sí? Que lo otro no funciona, ¿sí? Pero son instituciones que tienen eso. En Europa yo creo que se tiende mucho las instituciones y se imponen también cosas, ¿no? Desde las instituciones mismas, muitíssimo. Estamos tendo um ¿no? debate aqui agora sobre a função do teatro público, porque, em princípio, a ideia do teatro público deveria ser uma grande cozinha, um grande laboratório de propostas de novos Exacto. dramaturgos, de diretores, de novas companhias, não? E o teatro público não. O teatro público se transformou em espaço de grandes produções de um público muito burguês, não? E desmontar, desconstruir isso será muito difícil, se conseguir, não? Sí, y también es importante que exista ese teatro oficial que permite eso. Yo creo que pero también buscar la forma de que el teatro independiente pueda sobrevivir y se puedan hacer nuevas cosas Exatamente. y que haya los espacios de visibilización, ¿no? Que es, Falando acá, de... por ejemplo, con la pandemia hemos perdido Casae, que era un espacio muy cerró, ¿no? Y los teatros que no son los públicos están sufriendo mucho, ¿no? Están sufriendo mucho É con... triste quando se é um teatro. Sí, entonces hay que ver qué pasa, pero sí, yo creo que hay mucho por hacer, que hay que trabajar desde Latinoamérica, hay que fortalecer nuestras redes y hay que, pues, sobre todo, jugarle a este pluralismo del teatro, que el teatro puede hacer muchas cosas y que cada uno se permita, pues, crear en su verdad, desde lo que realmente ve. Yo creo que el teatro es lugar para ver, entonces, ¿cuál es mi visión? No la visión de la directora del Teatro Nacional ni la visión, sino la mía, ¿no? Y eso no quiere decir que no pueda hacer una obra por encargo para la visión de, sí, si me van a pagar bien y me va a permitir vivir, sí, Importante, sí, importante. ¿no? Pero, y también es fabuloso y también es increíble lo que vuelvo a eso, ¿no? También es fabuloso, todas las oportunidades de hacer teatro. Isso é importante. Pedro, imagina-te que agora, ao girar, te encontras um extraterrestre. Que diria, que explicaria este extraterrestre sobre o ano de 2020? ¿Qué diría el extraterrestre? No, pues vendría, no, yo creo que vendrían a observarnos, yo no creo que dirían, yo creo que ese extraterrestre podría ser Shakespeare, que vuelve y dice, vea, o sea, Jesus sigue, Cristo. nada ha cambiado, ¿sí? Como nada, vea que los mismos patrones se repiten, ¿sí? Se repiten, o sea, cambian los sistemas, cambian las formas, hay más tecnología, ¿sí? Pero el hombre realmente es más generoso, o sea, esos valores
sí, o más abierto, más, estamos en el, yo creo que sí, en ciertas cosas sí, en otras no, ¿no? Yo creo eso, como no lo han resuelto. Pues, ¿qué es resolver la existencia de la humanidad? Es llegar a una solución para todos en la que ya no hay conflicto. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo Sempre. pasamos el día a día? Sí, precisamente es encontrar ese momento de felicidad o inspiración, lo que sea y que lo tienes y luego se escapa y luego vuelve y luego te frustras y luego te deprimes y luego lo vuelves y lo encuentras, ¿no? Es como fluir con un patrón, con un ritmo, ¿no? Yo creo que dirían como, estos siguen iguales, pero pues muy rápido. Yo creo que el tema es que el mundo ya va muy rápido y estamos a punto de implosionar en ese sentido. Entonces este parar fue importante, ¿no? Para onde está evolucionando do teatro? Qual o futuro? Para onde está Pues mirando mira, Pedro Salazar no agora? sé realmente, pero creo que estoy siendo un poco más claro con mis ideas. También hay un tema que es que hay una parte egoísta mía con el teatro. Yo hago teatro también porque a mí me hace bien. O sea, yo soy muy escéptico del que el teatro vaya a transformar la sociedad, O sea, que el teatro tenga un impacto realmente para imponer reflexiones de transformación social o de iluminación individual o lo que sea, pues no sé. A veces hay gente que sí le sucede, hay gente que no. A mí sí me sucedía, a mí el teatro me transformaba. Pero yo hago teatro es porque a mí me hace feliz, ¿sí? Te transforma? Entonces, sí, ¿cómo? Te transforma também? Me transforma y me da una actividad que me hace soñar, me permite soñar. Entonces, tal vez estoy entrando en una conexión más profunda con esa imagen interior, con esa capacidad de soñar despierto, ¿sí? Y me estoy dando más permiso para que esa visión invada mi trabajo, ¿sí? Un poco más libre de premisas objetivas que llamamos nosotros, ¿no? Estoy como ha habido varios intentos, el Friede Jelinek y Hankeitor pertenecían a este movimiento que se llamaba la nueva subjetividad, ¿no? Que es volver a, ¿no? Latinoamérica, digamos, desde el teatro es muy objetivo. Nosotros somos herederos en Colombia de Brecht, ¿no? De dialéctica materialista, ¿no? De definir el personaje a partir del gestus, de su entorno social, de lo que tiene materialmente, físicamente. Yo estoy en una fase en la que quiero volver, en que me interesa estar muy informado de la sociedad, de la realidad, de trabajar sobre ella, pero quiero volver a cultivar quiero ser más loco desde lo que realmente veo y siento y lo que me mueve quiero escucharme más a mí mismo a través de mi trabajo y que eso se vea. O ver a essência. Vamos a ver si sucede. Después termino, es como Lessing, que escribía la dramaturgia de Hamburgo buscando un nuevo teatro, pero deshaciéndose de las unidades aristotélicas, mirando a Shakespeare para que hubiera más flexibilidad y luego sus obras eran realmente aristotélicas al final, ¿no? Entonces, es interesante ver qué va a pasar, pero tengo ilusión de volver a trabajar y de que se abra el teatro algún día y de hacer estas obras y de pues seguir en el teatro, ¿no? Seguir haciendo teatro en vivo. Eu digo a los criadores, diretores, dramaturgos, que quando terminar a pandemia, seguramente daqui termina a pandemia não porque estará aí, pelas coisas se tranquilizem daqui a ano, volveremos a hablar. Volveremos a hablar. Fue Volveremos genial, a hablar Fler, para ver pero se tu sigue com a mesma opinião. ya ha sido un placer hablar contigo y ya me están llamando porque está quedando preparada el plato de hoy de nuestras labores domésticas refinadas É durante la pandemia. importante. Pues, muitíssimas Y, graças por tu y un participação abrazo aqui. grande. Um abraço muito grande Bueno, e muitíssimas graças por tu participação. a ti, no, genial hablar contigo. Un besote. Chao, chao. Outro, tchau, tchau. Estés bien.